Un año de cambios profundos, un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 16 de noviembre. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. En los próximos días quisiera rebatir dos conceptos populares e incorrectos acerca de la disciplina divina. Primer concepto erróneo: Dios solamente disciplina a aquellos que le desobedecen. Sí, rebelarnos de forma consciente a algún mandato de Dios puede activar su disciplina. Hemos hablado sobre esto los últimos días. Y sí, en cierto sentido, la Biblia nos llama a tener un sano temor de Dios para no ser disciplinados por Él. Por ejemplo, si estoy solo en un hotel y me siento tentado a mirar pornografía o a contratar a una prostituta, es correcto y sano que tema la disciplina divina. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener relaciones con alguien que no sea mi esposa? Lastimar a mi esposa, corriendo el riesgo de que me pida el divorcio. Herir a mis hijos, ser un pésimo testimonio para el reino de Dios. Y entre otras muchas cosas, seguramente quedar descalificado para el ministerio público. Como dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Ver por ejemplo primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 27. ¿Qué está diciendo el apóstol? Temo quedar descalificado para seguir siendo un ministro de Cristo y por eso necesito tener dominio propio y no dejarme vencer por mis pasiones. Ahora bien, si entendemos la disciplina como un acto de amor que genera o permite una medida de dolor por el bien mayor de la persona, entonces es posible hablar de más de una razón para ser disciplinados. Somos disciplinados para ser corregidos por el pecado que vemos y no queremos dejar. Somos disciplinados para ser iluminados por el pecado que somos incapaces de ver. ¿A quién poda o lastima Dios al final de nuestro texto? ¿A los que están desobedeciendo o a los que están dando fruto? Paradójico, ¿no es cierto? El que va bien es el que necesita ser herido. Pero observa todo el texto. ¿Cuál es la motivación de Dios para lastimar al justo? Que dé más fruto. Transportémonos mentalmente a Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Una mujer y su familia hacen lo imposible por ocultar refugiados que están siendo perseguidos por los nazis. ¿Cómo bendice Dios a esta mujer? Permitiendo que los nazis la descubran y la encierren en Ravensbrück, uno de los campos de concentración más crueles de Alemania. El dolor que allí experimenta no tiene parangón. Incluso le toca sufrir la muerte de su amada hermana. ¿Pero qué sucede como resultado de esta experiencia? Esta mujer, Corrie ten Boom, llega a ser usada por Dios como jamás hubiera soñado. Su vida y respuesta frente al dolor y la injusticia inspira a millones. Dice Job capítulo 1 versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Han notado cómo el narrador califica a Job? ¿Estará en lo correcto? Miremos la opinión de Dios. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ver por ejemplo Job capítulo 1 versículo 8. No está nada mal, ¿no es cierto? Esta es la opinión del ser más santo del universo sobre la persona de Job. Todos sabemos lo que viene después. Dolor, muchísimo dolor. Pero ¿recuerdas cuál es el resultado final de ese dolor? He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Por ejemplo, Job capítulo 42, versículos 5 y 6. El justo, recto e intachable necesita arrepentirse. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo nivel de luz. Ahora ve algo que antes no veía. Lógicamente, esos dos ejemplos son ejemplos extremos. Es poco probable que te encierren en un campo de concentración nazi o que como Job pierdas al mismo tiempo tu familia, tu dinero y tu salud. Y sí, es verdad, Dios permite que cada uno experimente el nivel de sufrimiento, dificultad y prueba que es capaz de tolerar.
Ver, por ejemplo, Job capítulo 1, versículo 12, primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 13 y segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero, ¿te has apropiado del principio? Dios te ama. Su amor a veces duele, pero el dolor tiene el potencial de transformarte en una persona madura, en alguien que ve la belleza de Dios en un nuevo nivel y en alguien que puede ser usado por Dios como jamás se imaginó. Para orar y meditar a lo largo del día. Todas las personas a las que Dios usa grandemente, las quebranta grandemente. No hay corona sin cruz.